Hola a todos. Si están viendo esto, me imagino que ya están cómodos en sus sillones, quizás con una taza de café humeante o un matecito. Me pregunto, ¿desde dónde me están acompañando hoy? ¿Será que la tarde está cayendo en su ciudad, o quizás ya es noche cerrada? Saber que hay gente de tantos lugares conectándose me llena el corazón. Hoy quiero compartirles algo muy personal, una historia que me ha marcado profundamente, como tantas otras que uno va coleccionando a lo largo de 70 años de vida. No es una historia de grandes hazañas ni de conquistas épicas, sino de esas que se viven en el día a día, en las familias, en los silencios y en las palabras que no se dicen. Es la historia de cómo la vida, a veces con un empujón inesperado y otras con una lentitud que desespera, nos va mostrando otros caminos. Hace poco, sentí la necesidad de celebrar un logro importante. No fue algo que buscara con ahínco, sino más bien el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Vendí mi pequeña empresa, esa que tantos desvelos me había costado, por una suma que, francamente, me dejó sin aliento. 43 millones de dólares. Ahí es nada. ¿Y qué hace una, con tanta plata y tantos años encima? Pues, quise compartirlo con mi hijo, mi único varón, y su esposa. Reservé una mesa en ese restaurante tan elegante, el que todos dicen que tiene la mejor comida y el ambiente más sofisticado de la ciudad. Pensé que sería una noche para recordar, un broche de oro para una etapa y el inicio de otra, más relajada, más mía. Imagínense la escena: luces tenues, música suave, la conversación fluyendo entre anécdotas y risas. Mi hijo, Mateo, y su esposa, Laura, parecían felices, disfrutando de la velada tanto como yo. Estábamos en ese punto perfecto de la noche, donde la comida ya ha hecho su trabajo y el espíritu se relaja, listos para seguir disfrutando. Pero, como suele suceder en esta vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Justo cuando Mateo y Laura se levantaron para ir a bailar una de esas canciones lentas que invitan a dejarse llevar, un hombre de seguridad se acercó a mi mesa. Su rostro era serio, y su voz, baja pero firme, me dijo algo que me heló la sangre. «Señora, lo he visto echar algo en su jugo». Mi primer instinto fue de incredulidad, luego una punzada de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una broma pesada? ¿Un error? Me levanté, sintiendo como todas las miradas se posaban en mí, y decidí que lo mejor era salir de allí, al menos por un momento, para aclarar mi mente. Apenas 20 minutos después, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, me di cuenta de la fragilidad de todo lo que había construido. Si algo salía mal en ese momento, podría perder no solo la tranquilidad que tanto me había costado ganar, sino quizás hasta mi propia vida, antes de poder disfrutarla plenamente. Fue en ese instante de turbulencia interna, mientras jugaba distraídamente con el hielo en mi vaso, que las palabras de mi hijo resonaron en mi cabeza, aunque él aún no las hubiera dicho. Recuerdo haber pensado en la bebida que tenía delante, una mezcla de centeno, vermut dulce y una cereza, el tipo de cóctel que los jóvenes asocian con la adultez, con ese aire de sofisticación que, a veces, es solo una fachada. «Estoy vendiendo Merceroft», le había dicho yo a Mateo, refiriéndome a mi empresa. El viejo mostrador de roble de mi estudio pareció crujir bajo el peso de la noticia, como si también él sintiera la magnitud del cambio. Mateo, al escucharme, se quedó mirando su vaso como si la respuesta a mis palabras estuviera flotando en él. «No puedes estar hablando en serio, papá», dijo, su voz tensa, casi áspera, capaz de cortar el aire. Yo, mientras tanto, colocaba la coctelera en el suelo y deslizaba mi Manhattan hacia un lado, reservando el agua solo para mí. Con el paso de los años, uno aprende a reconocer ciertas cosas. He aprendido lo que las noches sin dormir le hacen a un hombre, especialmente a uno que ha estado en la batalla de los negocios tanto tiempo como yo. Documentación en proceso, venta limpia, sin deudas, sin líos, le aseguré, intentando transmitirle la calma que yo mismo intentaba encontrar. Laura, mi nuera, como siempre, fingía tomar notas en una pequeña libreta. Sonreía, pero sus ojos rara vez acompañaban esa sonrisa. «Has construido un legado, Dan. Quizás deberías pensar en eso», dijo, con esa dulzura melosa que escondía una firmeza de acero, un tono que usaba con frecuencia cuando queríamos negociar. «Lo he pensado durante 3 años», respondí. «Es hora». Mateo, por su parte, caminaba de un lado a otro,
sus manos cortando el aire como si intentara abrirse camino a través de mi decisión. El corazón de un padre siempre se preocupa por el futuro de sus hijos. ¿Y qué hay de mi puesto, de mi futuro?, preguntó Mateo, su mirada clavada en mí, queriendo decir nuestro futuro, porque para él, mi futuro siempre estuvo intrínsecamente ligado al suyo. Tendrás indemnización, impulso y tiempo, le dije. Eres lo suficientemente inteligente como para salir adelante si decides usar esas herramientas. Tomó un sorbo de su bebida, un gesto para ganar tiempo. El hielo golpeó el cristal como un pequeño tintineo. Este es un negocio familiar, insistió, como si esa fuera la clave de todo. Yo mantuve la calma, la misma que me sirvió para sortear fallos de productos y entornos hostiles. Sacking es el negocio que construí para mantener a una familia. Esto es diferente. La pluma de Laura se movía más rápido. Nunca escribía tan deprisa como cuando discutíamos sobre software. Hace poco, sentí la necesidad de celebrar un logro importante. No fue algo que buscara con ahínco, sino más bien el resultado de años de esfuerzo y dedicación. Vendí mi pequeña empresa, esa que tantos desvelos me había costado, por una suma que, francamente, me dejó sin aliento. $43 millones. Ahí es nada. ¿Y qué hace una, con tanta plata y tantos años encima? Pues, quise compartirlo con mi hijo, mi único varón, y su esposa. Reservé una mesa en ese restaurante tan elegante, el que todos dicen que tiene la mejor comida y el ambiente más sofisticado de la ciudad. Pensé que sería una noche para recordar, un broche de oro para una etapa y el inicio de otra, más relajada, más mía. Imagínense la escena. Luces tenues, música suave, la conversación fluyendo entre anécdotas y risas. Mi hijo, Mateo, y su esposa, Laura, parecían felices, disfrutando de la velada tanto como yo. Estábamos en ese punto perfecto de la noche, donde la comida ya ha hecho su trabajo y el espíritu se relaja, listos para seguir disfrutando. Pero, como suele suceder en esta vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Justo cuando Mateo y Laura se levantaron para ir a bailar una de esas canciones lentas que invitan a dejarse llevar, un hombre de seguridad se acercó a mi mesa. Su rostro era serio, y su voz, baja pero firme, me dijo algo que me heló la sangre. «Señora, lo he visto echar algo en su jugo». Mi primer instinto fue de incredulidad, luego una punzada de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una broma pesada? ¿Un error? Me levanté, sintiendo como todas las miradas se posaban en mí, y decidí que lo mejor era salir de allí, al menos por un momento, para aclarar mi mente. Apenas 20 minutos después, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, me di cuenta de la fragilidad de todo lo que había construido. Si algo salía mal en ese momento, podría perder no solo la tranquilidad que tanto me había costado ganar, sino quizás hasta mi propia vida, antes de poder disfrutarla plenamente. Fue en ese instante de turbulencia interna, mientras jugaba distraídamente con el hielo en mi vaso, que las palabras de mi hijo resonaron en mi cabeza, aunque él aún no las hubiera dicho. Recuerdo haber pensado en la bebida que tenía delante, una mezcla de centeno, vermut dulce y una cereza, el tipo de cóctel que los jóvenes asocian con la adultez, con ese aire de sofisticación que, a veces, es solo una fachada. Estoy vendiendo Merceroft, le había dicho yo a Mateo, refiriéndome a mi empresa. El viejo mostrador de roble de mi estudio pareció crujir bajo el peso de la noticia, como si también él sintiera la magnitud del cambio. Mateo, al escucharme, se quedó mirando su vaso como si la respuesta a mis palabras estuviera flotando en él. «No puedes estar hablando en serio, papá», dijo, su voz tensa, casi áspera, capaz de cortar el aire. Yo, mientras tanto, colocaba la coctelera en el suelo y deslizaba mi Manhattan hacia un lado, reservando el agua solo para mí. Con el paso de los años, uno aprende a reconocer ciertas cosas. He aprendido lo que las noches sin dormir le hacen a un hombre, especialmente a uno que ha estado en la batalla de los negocios tanto tiempo como yo. Documentación en proceso, venta limpia, sin deudas, sin líos, le aseguré, intentando transmitirle la calma que yo mismo intentaba encontrar. Laura, mi nuera, como siempre, fingía tomar notas en una pequeña libreta. Sonreía, pero sus ojos rara vez acompañaban esa sonrisa. «Has construido un legado, Dan. Quizás deberías pensar en eso», dijo, con esa dulzura melosa que escondía una firmeza de acero,
un tono que usaba con frecuencia cuando queríamos negociar. Lo he pensado durante 3 años, respondí. Es hora. Mateo, por su parte, caminaba de un lado a otro, sus manos cortando el aire como si intentara abrirse camino a través de mi decisión. El corazón de un padre siempre se preocupa por el futuro de sus hijos. ¿Y qué hay de mi puesto, de mi futuro?, preguntó Mateo, su mirada clavada en mí, queriendo decir nuestro futuro, porque para él, mi futuro siempre estuvo intrínsecamente ligado al suyo. Tendrás indemnización, impulso y tiempo, le dije. Eres lo suficientemente inteligente como para salir adelante si decides usar esas herramientas. Tomó un sorbo de su bebida, un gesto para ganar tiempo. El hielo golpeó el cristal como un pequeño tintineo. Este es un negocio familiar, insistió, como si esa fuera la clave de todo. Yo mantuve la calma, la misma que me sirvió para sortear fallos de productos y entornos hostiles. Sakin, es el negocio que construí para mantener a una familia. Esto es diferente. La pluma de Laura se movía más rápido. Nunca escribía tan deprisa como cuando discutíamos sobre software. Tomé la carpeta que estaba en el bar y la abracé contra mi pecho. Más para mí que para ellos. Los números se alineaban de una manera que solo ocurre cuando el trabajo de toda una vida finalmente te dice que lo has logrado. La oferta es directa. El comprador sabe lo que hace. ¿Quién?, preguntó Mateo, su curiosidad picada. Cain Systems, respondí. No les dije lo rápido que avanzaba la diligencia, ni lo impresionado que estaba al ver mi trabajo analizado de forma tan limpia, tan profesional, sin esa adulación que solo hace perder el tiempo. Nunca me gustó la adulación. No se puede usar en la producción. Mateo se hundió en la silla de cuero junto a las ventanas, mirando la ciudad como si esperara que ella parpadeara primero. El horizonte, por supuesto, permaneció impasible. Tiene 68 años, dijo, como si la edad fuera una acusación. Podría seguir con esto otros 10 años. Podría, admití, pero no quiero. Sentí la verdad de mis palabras hasta la punta de los zapatos. Mis rodillas asintieron, al igual que ese punto entre mis hombros que ha estado tenso durante 30 años. Dejamos que el silencio llenara lo que no podíamos decirnos el uno al otro. Tomé la carpeta que estaba en el bar y la abracé contra mi pecho. Más para mí que para ellos. Los números se alineaban de una manera que solo ocurre cuando el trabajo de toda una vida finalmente te dice que lo has logrado. La oferta es directa. El comprador sabe lo que hace. ¿Quién?, preguntó Mateo, su curiosidad picada. Cain Systems, respondí. No les dije lo rápido que avanzaba la diligencia, ni lo impresionado que estaba al ver mi trabajo analizado de forma tan limpia, tan profesional, sin esa adulación que solo hace perder el tiempo. Nunca me gustó la adulación. No se puede usar en la producción. Mateo se hundió en la silla de cuero junto a las ventanas, mirando la ciudad como si esperara que ella parpadeara primero. El horizonte, por supuesto, permaneció impasible. Tiene 68 años, dijo, como si la edad fuera una acusación. Podría seguir con esto otros 10 años. Podría, admití, pero no quiero. Sentí la verdad de mis palabras hasta la punta de los zapatos. Mis rodillas asintieron, al igual que ese punto entre mis hombros que ha estado tenso durante 30 años. Dejamos que el silencio llenara lo que no podíamos decirnos el uno al otro. Cogí mi reloj, ese que compré para celebrar mi primer millón y que olvidé usar, y me lo puse por primera vez. Se sintió como una pequeña ceremonia. Tengo una reunión mañana para concretar el cronograma, les dije. Cenaremos después para brindar por el próximo capítulo. Laura se iluminó. En Q Park View Terrace. Terraza 8. Le indiqué. Sentémonos donde la brisa nos pueda encontrar. Los kinetic beats, ritmos cinéticos, como les llaman a esos momentos de euforia, se supone que son para hombres jóvenes, pero los viejos también podemos tenerlos, ¿verdad? A la tarde siguiente, me encontraba en la sala de conferencias que yo mismo había diseñado para sentirme importante. Y descubrí que respetaba al hombre que tenía delante. El apretón de manos de Víctor Kane era firme, nada ensayado. Sus preguntas respetaban mi trabajo. Él sabía lo que era un código limpio y lo que las migraciones mal hechas le hacen a las buenas personas. Nadie necesitaba posicionarse. Ambos conocíamos el valor. P43,
dijo, deslizando la hoja de términos finales con la palma abierta. El número podría haber sido un país entero. Podrías vivir allí. Dinero, añadió, como si esa parte no fuera la única que todavía hace parpadear a los viejos. Es justo, dije. No necesitábamos fingir que era un regalo. Firmamos los acuerdos preliminares, acordamos la transición y estrechamos manos, sellando el futuro. Y así, la vida sigue su curso, a veces con la elegancia de un ballet y otras con la crudeza de un golpe inesperado. Pero siempre, siempre, nos enseña algo. Si esta historia ha tocado alguna fibra sensible en ustedes, les invito a dejar un me gusta. Y si sienten que esta conversación debe continuar, consideren suscribirse. Su apoyo significa mucho. También pueden dejar cualquier comentario abajo, incluso si es solo una palabra. Y para seguir conectándonos, cuéntenme, ¿desde dónde están viendo este video? ¿Qué hora es en su rincón del mundo? A veces, una sola palabra es suficiente para decir estuve aquí. ¿Creen en Dios? ¿Creen que esta historia, la mía, la de tantos, puede tener un giro inesperado, una revuelta que nos devuelva la esperanza? Si es así, digan amén en los comentarios. Y, ya que estamos compartiendo, ¿en qué ciudad viven? Me encantaría saber dónde se encuentran las personas que me acompañan hoy. La firma del acuerdo con Cain Systems fue un momento de profunda reflexión. No se trataba solo de una transacción financiera, era la culminación de una visión que había perseguido con tenacidad. Mientras Víctor Cain y yo formalizábamos los últimos detalles, sentí una extraña mezcla de alivio y una punzada de nostalgia. Habíamos acordado, entre otras cosas, que él se encargaría de la transición de la fuerza laboral, asegurando que nadie quedara desamparado. Su enfoque pragmático y su respeto por la trayectoria de mi empresa fueron evidentes en cada paso. No hubo artificios ni promesas vacías, solo un entendimiento mutuo del valor que habíamos creado y la importancia de su continuidad. La cifra de 43 millones, inscrita en el documento, era mucho más que dinero, representaba décadas de sacrificios, de noches en vela y de decisiones difíciles. Después de esa reunión, me dirigí a la oficina de Rachel, mi abogada, para firmar los últimos documentos legales, incluyendo mi testamento. Ella, con su habitual profesionalismo, me entregó una copia del documento de la fundación. Tiene puestos en el consejo que llenar, me dijo. Sugiero personas que prefieren los verbos a los adjetivos. Sabía exactamente a quiénes se refería. Tengo dos en mente, le respondí. Uno vivo, uno desaparecido. Ella no preguntó. Los buenos abogados saben dónde reside el silencio y cuando es más elocuente que cualquier palabra. Descanse, me dijo al despedirse en la puerta. No era una instrucción legal, sino un consejo profesional, uno que, a mis 70 años, estaba dispuesto a seguir. Lo intentaré, le aseguré, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, intentar contaba de verdad. Ella asintió, siempre ha sido así, solo que antes había otras medidas. Al salir, el mundo exterior continuaba su ritmo incesante. Un autobús siempre llega tarde para alguien, una luz del semáforo está a punto de cambiar. Caminé de regreso al hotel, un lugar anónimo que no me pedía explicaciones, y entregué la llave a un empleado que, sin necesidad de saber mi nombre, me deseó buena suerte. En casa, las nuevas cerraduras cumplieron su función, firmes y silenciosas. El apartamento olía a papel que había encontrado su propósito. Coloqué el reloj, el de mi primer millón, en el plato cerca de la puerta, sin sentir superstición por el sonido que hizo. Puse mi teléfono boca abajo sobre el mostrador, sin sentirme acosado por su silencio. Me serví un vaso de agua, simplemente agua, y abrí una ventana, permitiendo que el aire fresco hiciera su trabajo. Me quedé de pie, en un rectángulo de luz que caía sobre el suelo, y no me moví hasta que la forma cambió. Algunas tardes, este tipo de quietud puede interpretarse como sabiduría. Por la noche, un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de la fundación. Ya teníamos una pequeña cuenta en un sistema modesto, confirmando nuestra existencia y convocándonos a una primera reunión la semana siguiente. Respondí con las 3 ideas centrales y una nota concisa. No estamos construyendo una estatua. Estamos plantando sombra. Antes de dormir, tomé la copia carbón de una carta en mi escritorio y releí la última línea, aquella que escribí a las 3 de la mañana,
porque en ese momento ya había valido la pena. Si buscas el perdón, trae un hecho, había escrito. No sé cuándo se abrirá ese ejemplar, pero sé que hay hombres del futuro que necesitarán que los hombres del presente hayan escrito algo. Apagué las luces de las habitaciones que no estaba usando, esa sensación que uno tiene al darse cuenta de que su vida tiene más metros cuadrados de los que realmente necesita. Me quedé parado en la ventana, viendo cómo la ciudad me olvidaba, que es, después de todo, la mejor parte de cualquier ciudad si uno se lo permite. En algún lugar, un cuarteto afinaba sus instrumentos en un restaurante que anoche dijo la verdad. En algún lugar, un jefe de seguridad terminó su turno sabiendo que había hecho su trabajo. En algún lugar, un cheque se hizo efectivo. En algún lugar, un árbol sobrevivió un día sin una placa que lo conmemorara. Me fui a la cama con ese tipo de cansancio que no pide permiso, que simplemente se instala. En la oscuridad, la voz de mi esposa resonó, tal como solía hacerlo cuando yo complicaba las cosas sencillas. Ya está, Dan, solía decir. Y luego se dedicaba a hacer la siguiente pequeña cosa correcta. Así que lo hice. Lo llamé listo. No el amor, no el daño, no el trabajo que perdura, sino esta parte. Programé una alarma para una hora razonable, porque mañana tomaría un tren hacia una ciudad con más árboles que historias. Me sentaría en un banco sin nombre y pensaría en una fundación que financiará sombra para personas que no conocen mi nombre y que nunca deberían conocerlo. No es redención. Esa es una palabra para las canciones. Es algo más tranquilo. Una vida que encaja en la mañana. El proceso de desprendimiento, ese acto de soltar las riendas de algo que construimos con tanto esmero, trae consigo una serie de reflexiones que van más allá de lo meramente financiero. Ahora, consideremos cómo se manifiesta esto cuando uno se enfrenta a la necesidad de redefinir el propio propósito. No se trata solo de tener más tiempo libre, sino de cómo ese tiempo se llena. Es como cuando uno ha vivido toda su vida en una casa grande, llena de objetos acumulados, y de repente decide mudarse a un lugar más pequeño. No solo se deshace de muebles innecesarios, sino que aprende a valorar el espacio vacío, la luz que entra por las ventanas, la posibilidad de moverse con agilidad. En mi caso, la fundación se convirtió en ese nuevo espacio. No era una mera extensión de mi éxito empresarial, sino una reorientación de mi energía. Las 3 bolsas que mencioné, la despensa comunitaria, el programa extracurricular con tecnología adaptable y el equipo de reforestación urbana, representaban distintas maneras de invertir en el tejido social. Cada una, a su manera, abordaba una necesidad concreta, pero todas compartían un hilo conductor: el empoderamiento a través de acciones tangibles y sostenibles, lejos de la ostentación o la gratitud superficial. Por ejemplo, la despensa no era solo un lugar para recibir comida, era un centro comunitario donde se ofrecían talleres de nutrición y cocina, fomentando la autosuficiencia alimentaria y la conexión entre vecinos. El concepto de plantar sombra se volvió crucial. No se trataba de construir monumentos efímeros, sino de crear sistemas que perduraran y ofrecieran refugio y sustento a largo plazo. Piensen en la diferencia entre regalar un pescado y enseñar a pescar. La primera opción resuelve el hambre de un día, la segunda, la de toda una vida. Mi objetivo era precisamente ese: dotar a las comunidades de las herramientas y los recursos para que pudieran prosperar por sí mismas, sin depender de donaciones constantes o de la caridad pública. Era una inversión en resiliencia y autonomía. Además, la decisión de involucrar a personas con una inclinación por la acción, por los verbos, era deliberada. En mi experiencia, los proyectos más exitosos no nacen de discursos grandilocuentes, sino de la ejecución precisa y constante. Necesitaba consejeros que entendieran el valor de la acción directa, de la implementación sin rodeos, de la eficiencia que no sacrifica la empatía. Personas que vieran el potencial en cada tarea, por pequeña que pareciera, y que supieran que la suma de pequeños actos bien ejecutados puede transformar realidades. Era la antítesis de la burocracia paralizante. Era la energía del hacer, canalizada hacia un fin noble. Por consiguiente, la fundación no se concibió como un ente filantrópico tradicional, sino como un catalizador de cambio. Su estructura y sus objetivos estaban diseñados para ser ágiles, adaptables y, sobre todo, efectivos. La ausencia de galas y de la necesidad de smoking para recibir un cheque, como mencioné antes, era una declaración de principios.
La verdadera recompensa no residía en el reconocimiento público, sino en el impacto tangible generado. Era un recordatorio constante de que el valor real se mide en los resultados y no en las apariencias. Ahora, consideremos cómo se manifiesta esta reconfiguración de prioridades cuando uno se enfoca en el legado intangible, aquello que trasciende el patrimonio material. No se trata solo de dejar dinero o propiedades, sino de impartir valores, de sembrar semillas de conocimiento práctico y de inspirar una ética de trabajo que perdure. Pensemos en la diferencia entre legar una fortuna y legar la disciplina para administrarla sabiamente. Una es un activo tangible, la otra es una habilidad vital. Mi enfoque en la fundación buscaba precisamente eso: cultivar la capacidad en otros para generar su propio valor, para convertirse en arquitectos de su futuro y el de sus comunidades. La idea no era ser recordado por la magnitud de la donación, sino por el impulso que ésta proporcionaba a la autosuficiencia y al desarrollo sostenible. Profundizando en esto, es crucial entender que la sostenibilidad de cualquier iniciativa comunitaria no reside únicamente en la financiación inicial, sino en la adopción y el mantenimiento por parte de quienes se benefician de ella. Por ello, cada uno de los pilares de la fundación fue diseñado con un componente de capacitación y empoderamiento. En el caso de la despensa, por ejemplo, no solo se trataba de proveer alimentos, sino de enseñar técnicas de cultivo urbano, de conservación de alimentos y de gestión de recursos. La meta era transformar la dependencia en autosuficiencia, capacitando a las familias para que pudieran cultivar sus propios huertos, incluso en espacios reducidos, y para que aprendieran a optimizar el uso de los alimentos, reduciendo el desperdicio y mejorando la nutrición. Por otra parte, el programa extracurricular, al incorporar tecnología adaptable, buscaba cerrar la brecha digital no solo proporcionando acceso a dispositivos, sino también enseñando habilidades digitales aplicables al mundo laboral y al emprendimiento. Imaginen a jóvenes aprendiendo diseño gráfico para crear sus propios logotipos, o a manejar software de gestión de proyectos para organizar iniciativas comunitarias. No se trataba de enseñar a usar un programa específico que podría quedar obsoleto, sino de inculcar una mentalidad de aprendizaje continuo y adaptación tecnológica, preparándolos para un futuro laboral en constante evolución. La tecnología, en este contexto, se convertía en una herramienta para la innovación y la creación de oportunidades, no en un fin en sí misma. Asimismo, el equipo de reforestación urbana no se limitaba a plantar árboles. Su labor implicaba la educación ambiental, la concienciación sobre la importancia de los espacios verdes para la salud pública y la creación de proyectos de infraestructura verde que pudieran ser mantenidos por la propia comunidad. Esto incluía enseñar técnicas de jardinería comunitaria, de mantenimiento de árboles jóvenes y de aprovechamiento de recursos naturales locales para la sostenibilidad de dichos proyectos. La idea era que cada árbol plantado se convirtiera en un símbolo de crecimiento y responsabilidad compartida, un legado vivo que beneficiaría a generaciones futuras. En contraste con las donaciones tradicionales que a menudo se centran en la ayuda inmediata, mi visión para la fundación se basaba en la inversión a largo plazo. No buscábamos aplausos ni reconocimientos efímeros, sino un impacto duradero y transformador. Era un enfoque que requería paciencia y una comprensión profunda de las dinámicas sociales y económicas. Se trataba de construir cimientos sólidos, no de erigir monumentos ostentosos. La verdadera medida del éxito residiría en ver a las comunidades prosperar, en observar cómo las personas desarrollaban sus propias capacidades y creaban sus propios caminos hacia un futuro más prometedor. La transición de mi rol de empresario a benefactor, especialmente a través de la fundación, implicó una recalibración profunda de mi comprensión sobre el impacto social. Ya no se trataba de optimizar cadenas de suministro o de maximizar marquelles de ganancias, sino de cultivar ecosistemas de oportunidad. Consideren, por ejemplo, cómo la estructura de gobernanza de la fundación se diseñó para reflejar esta filosofía. En lugar de un consejo directivo tradicional, opté por un modelo de comités asesores descentralizados, cada uno enfocado en un área específica de intervención: educación, desarrollo comunitario, sostenibilidad ambiental. Estos comités estaban integrados por expertos locales, líderes comunitarios y beneficiarios directos, asegurando que las decisiones se basaran en el conocimiento de primera mano y en las necesidades reales del terreno. Esta descentralización no solo democratizó el proceso de toma de decisiones, sino que también fomentó un sentido de propiedad y responsabilidad compartida entre todos los involucrados,
algo fundamental para la perdurabilidad de los proyectos. Profundizando en la aplicación práctica de estas iniciativas, pensemos en el componente de educación financiera que se integró en los programas de desarrollo comunitario. No se limitaba a enseñar a ahorrar o a presupuestar, se enfocaba en desmitificar el acceso al crédito productivo, en capacitar a los emprendedores locales para que elaboraran planes de negocio viables y en conectarlos con redes de microfinanzas y capital de riesgo social. La idea era empoderar a las personas para que se convirtieran en agentes de su propio progreso económico, liberándolas de la dependencia de subsidios y promoviendo una cultura de iniciativa y resiliencia. Imaginen a una pequeña cooperativa de artesanos que, gracias a esta formación, logra expandir su mercado más allá de las fronteras locales, exportando sus productos y generando empleo en su comunidad. Ese es el tipo de impacto que buscábamos cultivar. Por otro lado, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, el enfoque se expandió más allá de la simple reforestación. Implementamos programas de capacitación en agricultura regenerativa, promoviendo prácticas que no solo restauran la salud del suelo y la biodiversidad, sino que también aumentan la resiliencia de los cultivos frente a los efectos del cambio climático. Esto incluía la introducción de sistemas agroforestales, el uso de abonos orgánicos y la gestión eficiente del agua. La visión era crear modelos agrícolas que fueran económicamente viables para los pequeños agricultores, ambientalmente responsables y socialmente inclusivos, asegurando que las comunidades rurales pudieran prosperar sin comprometer los recursos naturales para las futuras generaciones. Además, la Fundación adoptó un enfoque de aprendizaje continuo y adaptación. Cada proyecto se concebía como un experimento, con mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos para medir su impacto y aprender de los resultados. Si un programa no estaba funcionando como se esperaba, no se dudaba en reajustarlo o incluso en abandonarlo para reasignar recursos a iniciativas con mayor potencial. Esta flexibilidad y apertura a la retroalimentación eran esenciales para maximizar la efectividad de nuestras intervenciones y para asegurar que la Fundación evolucionara en respuesta a las cambiantes realidades y necesidades de las comunidades a las que servía. Era un proceso dinámico, no una fórmula estática, y en esa constante adaptación residía gran parte de su potencial transformador. La evolución de la Fundación hacia un modelo de intervención basado en la evidencia requirió un cambio fundamental en la forma en que medíamos el éxito. Más allá de las métricas cuantitativas obvias, como el número de personas beneficiadas o la cantidad de recursos distribuidos, empezamos a enfocarnos en los indicadores cualitativos de transformación. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando uno evalúa el impacto a largo plazo en la resiliencia comunitaria. No se trataba solo de cuántos árboles se plantaban, sino de cuántos de esos árboles sobrevivían y prosperaban, y cómo su presencia mejoraba la calidad del aire y la biodiversidad local. De manera similar, en lugar de simplemente contar los talleres de alfabetización digital, evaluábamos la capacidad de los participantes para aplicar esas habilidades en la búsqueda de empleo, en la creación de pequeños negocios en línea o en la participación cívica digital. Un aspecto crucial que surgió en esta etapa fue la importancia de la transferencia de conocimiento tácito. A diferencia del conocimiento explícito, que se puede codificar y transmitir fácilmente, como en un manual, el conocimiento tácito es más personal, contextual y basado en la experiencia. Se adquiere a través de la observación, la imitación y la práctica. Por ejemplo, un agricultor experimentado no solo sabe cuándo plantar o cosechar, sino que tiene una intuición sobre el suelo, el clima y la salud de sus cultivos, algo que es difícil de plasmar en un documento. Por ello, la Fundación implementó programas de mentoría donde agricultores exitosos compartían sus saberes con jóvenes aprendices, asegurando que las prácticas agrícolas sostenibles se transmitieran de generación en generación de una manera orgánica y efectiva. Asimismo, al abordar la problemática de la vivienda precaria, el enfoque se desplazó de la mera construcción de estructuras a la promoción de la autoconstrucción asistida y el desarrollo de materiales de construcción locales y sostenibles. En lugar de simplemente donar casas, capacitamos a las comunidades en técnicas de construcción que utilizaban materiales disponibles en la región, como tierra compactada o bambú, y les proporcionamos la supervisión técnica necesaria para garantizar la seguridad y durabilidad de las edificaciones. Esta metodología no solo reducía los costos, sino que también empoderaba a los residentes, dándoles las habilidades para mantener y mejorar sus propios hogares, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad. Por consiguiente,
La Fundación comenzó a documentar sistemáticamente no solo los resultados de sus intervenciones, sino también los procesos y las lecciones aprendidas. Se crearon estudios de caso detallados, que iban más allá de las cifras para explorar las narrativas de cambio, las barreras superadas y los factores de éxito. Estos documentos se convirtieron en herramientas valiosas, no solo para la propia organización, sino también para otras entidades y para los responsables de la formulación de políticas públicas. La idea era compartir nuestro conocimiento de manera proactiva, contribuyendo a un ecosistema más amplio de desarrollo social efectivo y basado en la experiencia práctica. En contraste con un modelo de ayuda paternalista, donde la organización donante dictaba las soluciones, la Fundación adoptó un enfoque colaborativo. Cada proyecto nacía de un diálogo profundo con la comunidad, identificando conjuntamente las prioridades y codiseñando las estrategias de intervención. Se trataba de un proceso de aprendizaje mutuo, donde la organización aportaba su experiencia y recursos, pero también estaba abierta a aprender de la sabiduría y el conocimiento local. Esta humildad y respeto por las perspectivas de los demás eran fundamentales para construir relaciones de confianza y asegurar que las soluciones fueran verdaderamente adecuadas y sostenibles en el contexto específico. La expansión de la Fundación hacia la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala demandó una redefinición de nuestra estrategia de gestión de riesgos. Ya no se trataba solo de mitigar los peligros inherentes a la inversión financiera, sino de anticipar y abordar las complejidades sociales, políticas y ambientales que podían surgir en contextos de intervención comunitaria. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes mismos se enfrentan a la incertidumbre en sus propias vidas. ¿Cómo evalúan las posibles consecuencias de una decisión importante? ¿Qué salvaguardas se establecen? En nuestro caso, esto se tradujo en la creación de un marco de análisis de riesgo multifacético. Este marco integraba no solo la evaluación de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, sino también un análisis exhaustivo de los actores locales, sus intereses y posibles conflictos. Se realizaban estudios etnográficos preliminares para comprender las dinámicas sociales y culturales, identificando posibles puntos de fricción o resistencia que pudieran obstaculizar la implementación. Además, la Fundación adoptó un enfoque de aprendizaje continuo y adaptación. Cada proyecto se concebía como un experimento, con mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos para medir su impacto y aprender de los resultados. Si un programa no estaba funcionando como se esperaba, no se dudaba en reajustarlo o incluso en abandonarlo para reasignar recursos a iniciativas con mayor potencial. Esta flexibilidad y apertura a la retroalimentación eran esenciales para maximizar la efectividad de nuestras intervenciones y para asegurar que la Fundación evolucionara en respuesta a las cambiantes realidades y necesidades de las comunidades a las que servía. Era un proceso dinámico, no una fórmula estática, y en esa constante adaptación residía gran parte de su potencial transformador. La evolución de la Fundación hacia un modelo de intervención basado en la evidencia requirió un cambio fundamental en la forma en que medíamos el éxito. Más allá de las métricas cuantitativas obvias, como el número de personas beneficiadas o la cantidad de recursos distribuidos, empezamos a enfocarnos en los indicadores cualitativos de transformación. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando uno evalúa el impacto a largo plazo en la resiliencia comunitaria. No se trataba solo de cuántos árboles se plantaban, sino de cuántos de esos árboles sobrevivían y prosperaban, y cómo su presencia mejoraba la calidad del aire y la biodiversidad local. De manera similar, en lugar de simplemente contar los talleres de alfabetización digital, evaluábamos la capacidad de los participantes para aplicar esas habilidades en la búsqueda de empleo, en la creación de pequeños negocios en línea o en la participación cívica digital. Un aspecto crucial que surgió en esta etapa fue la importancia de la transferencia de conocimiento tácito. A diferencia del conocimiento explícito, que se puede codificar y transmitir fácilmente, como en un manual, el conocimiento tácito es más personal, contextual y basado en la experiencia. Se adquiere a través de la observación, la imitación y la práctica. Por ejemplo, un agricultor experimentado no solo sabe cuándo plantar o cosechar, sino que tiene una intuición sobre el suelo, el clima y la salud de sus cultivos, algo que es difícil de plasmar en un documento. Por ello, la Fundación implementó programas de mentoría donde agricultores exitosos compartían sus saberes con jóvenes aprendices, asegurando que las prácticas agrícolas sostenibles se transmitieran de generación en generación de una manera orgánica y efectiva. Asimismo,
Al abordar la problemática de la vivienda precaria, el enfoque se desplazó de la mera construcción de estructuras a la promoción de la autoconstrucción asistida y el desarrollo de materiales de construcción locales y sostenibles. En lugar de simplemente donar casas, capacitamos a las comunidades en técnicas de construcción que utilizaban materiales disponibles en la región, como tierra compactada o bambú, y les proporcionamos la supervisión técnica necesaria para garantizar la seguridad y durabilidad de las edificaciones. Esta metodología no solo reducía los costos, sino que también empoderaba a los residentes, dándoles las habilidades para mantener y mejorar sus propios hogares, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad. Por consiguiente, la Fundación comenzó a documentar sistemáticamente no solo los resultados de sus intervenciones, sino también los procesos y las lecciones aprendidas. Se crearon estudios de caso detallados, que iban más allá de las cifras para explorar las narrativas de cambio, las barreras superadas y los factores de éxito. Estos documentos se convirtieron en herramientas valiosas, no solo para la propia organización, sino también para otras entidades y para los responsables de la formulación de políticas públicas. La idea era compartir nuestro conocimiento de manera proactiva, contribuyendo a un ecosistema más amplio de desarrollo social efectivo y basado en la experiencia práctica. En contraste con un modelo de ayuda paternalista, donde la organización donante dictaba las soluciones, la Fundación adoptó un enfoque colaborativo. Cada proyecto nacía de un diálogo profundo con la comunidad, identificando conjuntamente las prioridades y codiseñando las estrategias de intervención. Se trataba de un proceso de aprendizaje mutuo, donde la organización aportaba su experiencia y recursos, pero también estaba abierta a aprender de la sabiduría y el conocimiento local. Esta humildad y respeto por las perspectivas de los demás eran fundamentales para construir relaciones de confianza y asegurar que las soluciones fueran verdaderamente adecuadas y sostenibles en el contexto específico. La expansión de la Fundación hacia la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala demandó una redefinición de nuestra estrategia de gestión de riesgos. Ya no se trataba solo de mitigar los peligros inherentes a la inversión financiera, sino de anticipar y abordar las complejidades sociales, políticas y ambientales que podían surgir en contextos de intervención comunitaria. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes mismos se enfrentan a la incertidumbre en sus propias vidas. ¿Cómo evalúan las posibles consecuencias de una decisión importante? ¿Qué salvaguardas se establecen? En nuestro caso, esto se tradujo en la creación de un marco de análisis de riesgo multifacético. Este marco integraba no solo la evaluación de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, sino también un análisis exhaustivo de los actores locales, sus intereses y posibles conflictos. Se realizaban estudios etnográficos preliminares para comprender las dinámicas sociales y culturales, identificando posibles puntos de fricción o resistencia que pudieran obstaculizar la implementación. Además, la Fundación adoptó un enfoque de aprendizaje continuo y adaptación. Cada proyecto se concebía como un experimento, con mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos para medir su impacto y aprender de los resultados. Si un programa no estaba funcionando como se esperaba, no se dudaba en reajustarlo o incluso en abandonarlo para reasignar recursos a iniciativas con mayor potencial. Esta flexibilidad y apertura a la retroalimentación eran esenciales para maximizar la efectividad de nuestras intervenciones y para asegurar que la Fundación evolucionara en respuesta a las cambiantes realidades y necesidades de las comunidades a las que servía. Era un proceso dinámico, no una fórmula estática, y en esa constante adaptación residía gran parte de su potencial transformador. La evolución de la Fundación hacia un modelo de intervención basado en la evidencia requirió un cambio fundamental en la forma en que medíamos el éxito. Más allá de las métricas cuantitativas obvias, como el número de personas beneficiadas o la cantidad de recursos distribuidos, empezamos a enfocarnos en los indicadores cualitativos de transformación. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando uno evalúa el impacto a largo plazo en la resiliencia comunitaria. No se trataba solo de cuántos árboles se plantaban, sino de cuántos de esos árboles sobrevivían y prosperaban, y cómo su presencia mejoraba la calidad del aire y la biodiversidad local. De manera similar, en lugar de simplemente contar los talleres de alfabetización digital, evaluábamos la capacidad de los participantes para aplicar esas habilidades en la búsqueda de empleo, en la creación de pequeños negocios en línea o en la participación cívica digital. Un aspecto crucial que surgió en esta etapa fue la importancia de la transferencia de conocimiento tácito. A diferencia del conocimiento explícito,
que se puede codificar y transmitir fácilmente, como en un manual. El conocimiento tácito es más personal, contextual y basado en la experiencia. Se adquiere a través de la observación, la imitación y la práctica. Por ejemplo, un agricultor experimentado no solo sabe cuándo plantar o cosechar, sino que tiene una intuición sobre el suelo, el clima y la salud de sus cultivos, algo que es difícil de plasmar en un documento. Por ello, la Fundación implementó programas de mentoría donde agricultores exitosos compartían sus saberes con jóvenes aprendices, asegurando que las prácticas agrícolas sostenibles se transmitieran de generación en generación de una manera orgánica y efectiva. Asimismo, al abordar la problemática de la vivienda precaria, el enfoque se desplazó de la mera construcción de estructuras a la promoción de la autoconstrucción asistida y el desarrollo de materiales de construcción locales y sostenibles. En lugar de simplemente donar casas, capacitamos a las comunidades en técnicas de construcción que utilizaban materiales disponibles en la región, como tierra compactada o bambú, y les proporcionamos la supervisión técnica necesaria para garantizar la seguridad y durabilidad de las edificaciones. Esta metodología no solo reducía los costos, sino que también empoderaba a los residentes, dándoles las habilidades para mantener y mejorar sus propios hogares, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad. Por consiguiente, la Fundación comenzó a documentar sistemáticamente no solo los resultados de sus intervenciones, sino también los procesos y las lecciones aprendidas. Se crearon estudios de caso detallados, que iban más allá de las cifras para explorar las narrativas de cambio, las barreras superadas y los factores de éxito. Estos documentos se convirtieron en herramientas valiosas, no solo para la propia organización, sino también para otras entidades y para los responsables de la formulación de políticas públicas. La idea era compartir nuestro conocimiento de manera proactiva, contribuyendo a un ecosistema más amplio de desarrollo social efectivo y basado en la experiencia práctica. En contraste con un modelo de ayuda paternalista, donde la organización donante dictaba las soluciones, la Fundación adoptó un enfoque colaborativo. Cada proyecto nacía de un diálogo profundo con la comunidad, identificando conjuntamente las prioridades y codiseñando las estrategias de intervención. Se trataba de un proceso de aprendizaje mutuo, donde la organización aportaba su experiencia y recursos, pero también estaba abierta a aprender de la sabiduría y el conocimiento local. Esta humildad y respeto por las perspectivas de los demás eran fundamentales para construir relaciones de confianza y asegurar que las soluciones fueran verdaderamente adecuadas y sostenibles en el contexto específico. La expansión de la Fundación hacia la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala demandó una redefinición de nuestra estrategia de gestión de riesgos. Ya no se trataba solo de mitigar los peligros inherentes a la inversión financiera, sino de anticipar y abordar las complejidades sociales, políticas y ambientales que podían surgir en contextos de intervención comunitaria. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes mismos se enfrentan a la incertidumbre en sus propias vidas. ¿Cómo evalúan las posibles consecuencias de una decisión importante? ¿Qué salvaguardas se establecen? En nuestro caso, esto se tradujo en la creación de un marco de análisis de riesgo multifacético. Este marco integraba no solo la evaluación de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, sino también un análisis exhaustivo de los actores locales, sus intereses y posibles conflictos. Se realizaban estudios etnográficos preliminares para comprender las dinámicas sociales y culturales, identificando posibles puntos de fricción o resistencia que pudieran obstaculizar la implementación. Un ejemplo concreto de esta aproximación se observó en un proyecto de desarrollo agrícola en una región propensa a la sequía. Inicialmente, se planeó la implementación de sistemas de riego avanzados y la introducción de cultivos de alto rendimiento. Sin embargo, tras un análisis de riesgo más profundo, que incluyó consultas con los agricultores locales, se descubrió que la principal barrera no era la tecnología en sí, sino el acceso desigual al agua dentro de la comunidad. Existían disputas históricas por el control de los escasos recursos hídricos. En consecuencia, la estrategia se modificó drásticamente. En lugar de invertir masivamente en tecnología de riego, se priorizó la construcción de pequeñas represas comunitarias y la implementación de sistemas de gestión participativa del agua, asegurando una distribución equitativa y reduciendo la probabilidad de conflictos. La tecnología de riego avanzada se introdujo gradualmente, solo en aquellas áreas donde la gobernanza del agua estaba consolidada. Además, la Fundación desarrolló un protocolo de respuesta a crisis,
diseñado para ser implementado en situaciones imprevistas, como desastres naturales, inestabilidad política o brotes epidémicos. Este protocolo establecía cadenas de mando claras, canales de comunicación de emergencia y mecanismos para la movilización rápida de recursos y personal. Se establecieron alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales que poseían experiencia en respuesta a emergencias, permitiendo una coordinación efectiva y una respuesta más ágil en momentos críticos. Por ejemplo, ante un evento de inundación repentina que afectó a una comunidad donde estábamos implementando un programa de vivienda, el protocolo activó inmediatamente una red de voluntarios locales y facilitó la entrega de suministros de emergencia, al tiempo que se iniciaba la evaluación de daños para la reconstrucción a largo plazo. Por consiguiente, la gestión de riesgos en la Fundación evolucionó de un enfoque reactivo a uno proactivo y adaptativo. Se entendió que el riesgo no era simplemente algo que debía evitarse, sino un elemento inherente a cualquier esfuerzo de transformación social que, si se gestionaba adecuadamente, podía incluso generar oportunidades. La clave residía en la anticipación, la flexibilidad y la capacidad de aprender y ajustarse continuamente. Esta mentalidad permitió a la Fundación operar en entornos complejos y desafiantes, maximizando su impacto positivo y minimizando las posibles consecuencias negativas, asegurando así la sostenibilidad y la eficacia de sus intervenciones a largo plazo. La evolución de la Fundación hacia la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala demandó una redefinición de nuestra estrategia de gestión de riesgos. Ya no se trataba solo de mitigar los peligros inherentes a la inversión financiera, sino de anticipar y abordar las complejidades sociales, políticas y ambientales que podían surgir en contextos de intervención comunitaria. Ahora, piensen en cómo esto se aplica cuando ustedes mismos se enfrentan a la incertidumbre en sus propias vidas. ¿Cómo evalúan las posibles consecuencias de una decisión importante? ¿Qué salvaguardas se establecen? En nuestro caso, esto se tradujo en la creación de un marco de análisis de riesgo multifacético. Este marco integraba no solo la evaluación de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, sino también un análisis exhaustivo de los actores locales, sus intereses y posibles conflictos. Se realizaban estudios etnográficos preliminares para comprender las dinámicas sociales y culturales, identificando posibles puntos de fricción o resistencia que pudieran obstaculizar la implementación. Un ejemplo concreto de esta aproximación se observó en un proyecto de desarrollo agrícola en una región propensa a la sequía. Inicialmente, se planeó la implementación de sistemas de riego avanzados y la introducción de cultivos de alto rendimiento. Sin embargo, tras un análisis de riesgo más profundo, que incluyó consultas con los agricultores locales, se descubrió que la principal barrera no era la tecnología en sí, sino el acceso desigual al agua dentro de la comunidad. Existían disputas históricas por el control de los escasos recursos hídricos. En consecuencia, la estrategia se modificó drásticamente. En lugar de invertir masivamente en tecnología de riego, se priorizó la construcción de pequeñas represas comunitarias y la implementación de sistemas de gestión participativa del agua, asegurando una distribución equitativa y reduciendo la probabilidad de conflictos. La tecnología de riego avanzado se introdujo gradualmente, solo en aquellas áreas donde la gobernanza del agua estaba consolidada. Además, la Fundación desarrolló un protocolo de respuesta a crisis, diseñado para ser implementado en situaciones imprevistas, como desastres naturales, inestabilidad política o brotes epidémicos. Este protocolo establecía cadenas de mando claras, canales de comunicación de emergencia y mecanismos para la movilización rápida de recursos y personal. Se establecieron alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales que poseían experiencia en respuesta a emergencias, permitiendo una coordinación efectiva y una respuesta más ágil en momentos críticos. Por ejemplo, ante un evento de inundación repentina que afectó a una comunidad donde estábamos implementando un programa de vivienda, el protocolo activó inmediatamente una red de voluntarios locales y facilitó la entrega de suministros de emergencia, al tiempo que se iniciaba la evaluación de daños para la reconstrucción a largo plazo. Por consiguiente, la gestión de riesgos en la Fundación evolucionó de un enfoque reactivo a uno proactivo y adaptativo. Se entendió que el riesgo no era simplemente algo que debía evitarse, sino un elemento inherente a cualquier esfuerzo de transformación social que, si se gestionaba adecuadamente, podía incluso generar oportunidades. La clave residía en la anticipación, la flexibilidad y la capacidad de aprender y ajustarse continuamente.
Esta mentalidad permitió a la Fundación operar en entornos complejos y desafiantes, maximizando su impacto positivo y minimizando las posibles consecuencias negativas, asegurando así la sostenibilidad y la eficacia de sus intervenciones a largo plazo.